Señor Antona, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. ¿Cómo lo va llevando, señor Antona? Bueno, pues cumpliendo estrictamente como buen ciudadano las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y antes de nada, que he escuchado todo su reflexión y su comentario, no puedo estar más de acuerdo. Es decir, apoyo una y otra de las palabras y de la reflexión que has hecho en la mañana de hoy. Eh, ¿Cómo ve que lo está llevando el gobierno? Esto, no sé, tenemos un sainete sí y otro también. No sé si usted lo ve así. Yo el otro día lo conté aquí. Lo que pasa que, bueno, a veces uno lo cuenta y le dicen que es uno es un alarmista, pero no sé, ¿cómo lo está viendo usted, lo de la gestión? Vamos a ver, uno intenta ser leal en una gestión excepcional y de crisis de pandemia sanitaria como la que estamos viviendo sin precedentes en este país. Es una pandemia mundial, como todo el mundo sabe, pero si uno compara la gestión de nuestro país con la gestión de los países de nuestro entorno, es verdad que podemos comparar y estamos comprobando cómo la gestión del gobierno de España, del Partido Socialista y de Podemos es una improvisación permanente. El último ejemplo es el ejemplo de los niños, si podían salir, primero que podían salir para ir al banco y al supermercado con los padres, después que no, después que sí, es decir, es una improvisación permanente, o la compra de test que vienen evidentemente no validados por las autoridades, es una cuestión una tras otra, es decir, uno se puede equivocar en una gestión una vez, pero reiteradamente la equivocación es, en fin, el ABC de su gestión, me parece cuanto menos lamentable y hay que denunciarlo. ¿El Partido Popular está actuando con lealtad? Sí, ha sido el único partido que le está tendiendo la mano para la prórroga permanente del estado de alarma. Ni sus socios de investidura apoyan esa prórroga de del estado de alarma que ha propuesto el señor Sánchez. Una cosa es la lealtad y otra cosa es la complicidad, es decir, ponernos una venda en los ojos y un bozal en la boca para no denunciar lo que consideramos que se está haciendo mal las cosas. Crisis sanitaria, pero también le venimos dando vueltas ya a la crisis económica, no a la que viene, ¿no? Que el otro día me corregían y hacían bien algunos políticos. No a la crisis que decía yo la pasada semana, no, la crisis económica que se nos viene. Bueno, la que se nos viene no, la que tenemos ya. Esta va a ser durísima, ¿eh? Mire, ya hay hoy en Canarias sobre la mesa 200.000 canarios y canarias que están acogidos a un ERTE. 200.000, por tanto la crisis no es que venga, la crisis ya está instalada desde el punto de vista económico en Canarias. Ante ello, lo que no podemos hacer es como hemos afrontado también la crisis sanitaria. Es decir, no podemos improvisar, nos tenemos que adelantar cuando ya el propio Fondo Monetario Internacional nos han dicho cuáles son las previsiones del futuro. En nuestro país, en toda España, se va a caer el Producto Interior Bruto, es decir, la economía española va a caer un 8%, y esto supone tasas de desempleo del 20, 21 y 22%, pero cuando analizamos la situación en Canarias, con esos mismos datos, estamos viendo que el PIB puede caer en torno al 16%, es decir, el doble que la economía española, y esto supone tasas del desempleo, escucha bien, del 30 a 35%, es para saber que ante esos hechos hay que adelantarnos y tenemos que empezar a tomar medidas. El Partido Popular ya ha puesto medidas sobre la mesa que creo que son importantes. Por ejemplo, se me ocurre, mire, hoy los ayuntamientos, las administraciones locales de toda España, también las Canarias, tienen remanentes en su cuenta, en torno a 28.000 millones de remanentes. Evidentemente el gobierno de España tiene que autorizar a las administraciones locales que esos remanentes puedan ser gastados, destinados al apoyo de la economía local, a las pymes o a las familias más vulnerables. Pero es que además, otro dato, hay un superávit en las administraciones públicas, fruto de las medidas que se han hecho del control del gasto en el pasado, de cerca de 4.500 millones de euros, que las administraciones las tienen y que no ha autorizado todavía el gobierno de España a que se pueda gastar. Esos 4.500 millones de euros de superávit, más los 28.000 millones que tienen las administraciones locales de remanente, es una buena medida para inyectar economía
en fin, a la economía, para inyectar dinero a la economía. Esas son medidas que tenemos que llevar a cabo si queremos, evidentemente, que la crisis económica no nos pase como la crisis sanitaria que nos ha llevado por medio. Parece que todos coinciden en la utilización del remanente y del superávit. Bueno, todos, menos el gobierno, que todavía no ha dicho que sí. Pero el resto coinciden todos. Los alcaldes con los que yo he hablado coinciden todos, los presidentes de los cabildos, los gobiernos autonómicos. Pero esto que hay que hacer, esto es para que el gobierno de España lo autorice, esto hay que llevarlo a las Naciones Unidas, es que esto me parece a mí como algo muy sencillo, ¿no? O sea, otras decisiones serán más complicadas, pero lo de autorizar la autorización de este remanente y de este superávit, eso puede ser de ahora para ahora, ¿no? Eso se sienta el Consejo de Ministros y dice, aquí, decreto, se autoriza, ya está, fin, ¿no? Efectivamente, eso no hace falta mucha historia, sino que haya voluntad política por parte del gobierno de España para, primero, autorizar el gasto de esos 4.500 millones de superávit de las administraciones públicas y también para autorizar las administraciones locales, a los ayuntamientos, para que esos 28.000 millones de euros que tienen de remanente lo puedan destinar, ya lo digo, a la economía local, al apoyo de las pymes y los autónomos o a las familias más vulnerables. Son dos medidas fundamentales, sin entrar en una serie de reformas, como la adaptación de la reforma laboral a esta situación de pandemia, como flexibilizar las normas económicas que son fundamentales. Uno sabe cuáles son las normas que rigen económicamente este país, pues hay que adaptarlas a las nuevas circunstancias. Igual que la flexibilización fiscal, aquí lo que no cabe ahora es esa obsesión de la izquierda de seguir subiendo impuestos. Ahora no es el momento de subir impuestos porque la gente está acogotada. Ahora es el momento de facilitar a los ciudadanos, evidentemente, esa rebaja fiscal, es decir, flexibilizar también el tema fiscal. Y después otro tema que me parece fundamental, nosotros tenemos en Canarias un instrumento muy potente, que es nuestro régimen económico y fiscal, que está además anclado en el Estatuto de Autonomía, por tanto es una ley orgánica, que todos los instrumentos fiscales que tiene el REF tienen que ser automáticamente ya, y eso lo tiene que hacer el gobierno de Canarias, adaptarlos a la nueva situación. Es decir, las medidas de la Reserva de Inversiones de Canarias, de la DIC, de la Zona Especial Canaria y los instrumentos fiscales y económicos, ante la realidad que tenemos ahora mismo, se tienen que adaptar automáticamente ante esta realidad y flexibilizar esas normas fiscales si queremos también dar un respiro a los autónomos, a los empresarios, a la economía canaria, a los sectores productivos que creo que son fundamentales. Más allá de lo que haga Europa, más allá de los fondos que tienen que venir de Europa y que nosotros, como región ultraperiférica, también tenemos que defender nuestra singularidad. Pero más allá de lo que Europa venga a decirnos, creo que en Canarias y en España tenemos instrumentos para ponerlos en marcha ya, porque si no, nos va a venir en la situación económica como nos ha venido en la situación sanitaria, que cuando venga la ola ya no somos capaces de reaccionar. Por eso le decía, ¿no? Que hay que ponerse las pilas en esto del superávit, en esto del remanente, por poner un ejemplo, ¿no? Y que viene siendo candente ahí durante todos estos días. Es una cosa que no se puede dilatar tampoco en el tiempo, ¿no? A ver si nos va a pasar como con lo de la pandemia, ¿no? Que esto estaba en China, que en Italia, que no nos va a pillar, tranquilos, vamos al 8M, vamos partidos de fútbol, no sé cuánto, que aquí no pasa nada, que eso está allí en Italia, pero que aquí no va a llegar y luego nos pilló con el carrito de los helados, ¿no? A ver si no nos va a pasar lo mismo con la crisis económica. Mira, una cosa, Miguel Ángel, vamos a ver, con la pandemia sanitaria nos ha pillado con el carrito del helado porque ha habido una irresponsabilidad manifiesta del gobierno de España. Porque antes de la manifestación del 8M, todo el mundo sabía, y quien mejor lo sabía era el gobierno, que la Organización Mundial de la Salud ya había alertado de la pandemia. Ya lo había hecho, no de boquilla, no con un titular de prensa, sino con documentos oficiales. El gobierno ya tenía documentos oficiales que alertaba de la gravísima pandemia que venía y que estaba instalada. Eso fue la Organización Mundial de la Salud. Es un ente sanitario, una institución sanitaria a la que hay que seguir sus recomendaciones. Hoy el Fondo Monetario Internacional, digo hoy, hace 4 o 5 días, nos ha alertado de la pandemia económica que viene. ¿Nos va a pasar lo mismo que cuando nos alertó la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia sanitaria? ¿O vamos a reaccionar a tiempo ante lo que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo ya nos ha indicado sobre la economía de España, de la zona euro y en Canarias también los datos que tenemos? Por tanto, no hagamos lo mismo que hemos hecho en la desastrosa gestión sanitaria, sino que nos adelantemos a los acontecimientos de la situación económica que va a venir, porque ¿qué economía, qué región, qué país puede soportar unas tasas del desempleo en España en torno al 23%
y en Canarias pueden llegar por encima del 30%. ¿Qué economía soporta eso? Evidentemente ninguna, si no somos capaces de tomar medidas, evidentemente, que flexibilicen y que apoyen a los autónomos y a las pymes. Es un tema objetivo que lo ha pedido el Partido Popular. Si yo soy autónomo y no puedo levantar la persiana de mi establecimiento, no me obliga usted a pagar la cuota de autónomo, a ingreso cero, cuota cero. Es una medida muy sencilla que tiene todo el mundo. Bueno, pues el gobierno le cuesta tomar ese tipo de medidas. Sí, bueno, o está la otra, ¿no? La de pagar el autónomo y luego ya te vamos devolviendo el dinero. Que es más fácil no cobrártelo, ¿no? Sí, pero claro, cuando usted le obliga al autónomo a adelantar o a pagar la cuota, cuando el autónomo durante ese mes no ha abierto la persiana y por tanto no ha tenido ningún tipo de ingreso, la verdad que eso es un tema muy complicado para el autónomo. Por tanto, hay que saber adaptarnos todas las cuestiones que tenemos, toda la normativa que tenemos en materia económica y fiscal a la nueva realidad de excepcionalidad y de gravedad que estamos viviendo en nuestro país. A ver, le pregunto rapidito. Bueno, lo primero es una curiosidad. Cuando ha visto el sainete este de los niños, de que si podían salir al supermercado, usted es padre, ¿usted se planteó ir con uno de sus hijos ahí al banco? No le pregunto en tono sarcástico ni nada, sino sinceramente, ¿usted se planteó decir, bueno, pues yo cojo a uno de los menudos y voy al súper con él y después voy al banco? Evidentemente que me pareció un disparate, pero fíjese usted, ellos siempre aluden al comité de expertos y de científicos. El presidente del gobierno de España, cada vez que adopta una decisión, dice que es el comité de expertos. A día de hoy, yo no sé si usted conoce los miembros que conforman el comité de expertos, salvo al doctor Simón, que lo vemos públicamente. Pero ¿alguien ha visto un documento oficial que salga de ese comité de expertos? Porque nadie lo ha visto. Es decir, me imagino que cuando uno toma una decisión está avalada por documentos que se debaten y se discuten en el comité de expertos y se toman las decisiones oportunas. Es verdad que ahora se ha pedido que se conozcan esos documentos y las decisiones adoptadas a partir del comité de expertos. Pero creo que tenemos que saberlo. Esa decisión de usted salga con los niños pero vaya usted al supermercado o al banco, cuando son focos de concentración de personas, a mí cuando yo lo escuché, digo, no puede ser verdad, no puede ser verdad. Pues sí, era verdad hasta que el ministro de Sanidad tuvo que rectificar del disparate que la ministra Montero había dicho 3 horas antes. Esta es la improvisación permanente a la que está sometido un gobierno que evidentemente yo creo que está noqueado. Y oye, ¿yo qué haría? Coja usted la mano tendida del principal partido de la oposición y diga, oye, usted me ha pedido estas cosas, vamos a negociar, a debatir, y esto es un tema de Estado. Los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, se tienen que poner de acuerdo en esta situación de excepcionalidad. Es que estamos viviendo una situación que no hemos vivido en la historia más reciente de este país, por tanto se requiere altura de Estado. Y si no somos capaces de hacerlo, evidentemente habremos fracasado, o el gobierno, que es quien tiene que liderar esta situación, habrá fracasado como gobierno en una historia de excepcionalidad, insisto, para nuestro país. ¿Usted cree que tiene que ser desconfinada Canarias antes que otras comunidades, que tenemos que ir a la par, que hay que hacer un desconfinamiento por isla? No sé, ya sé que esto me puede usted decir, bueno, eso lo tendrán que decir, lógicamente, los especialistas, los técnicos, ese comité de expertos, ese gabinete de crisis que tiene el gobierno de Canarias, sí, pero cada uno tenemos una opinión. ¿Usted cree que se puede hacer así insularmente, que podemos desconfinarnos nosotros, hacer la desescalada esta famosa, primero en Canarias? Vamos a ver, yo no soy experto sanitario, ¿no? Pero evidentemente el sentido común me dice, y después de los documentos que uno va leyendo a lo largo de esta temporada, va diciendo que para que eso se produzca tiene que haber 3 factores, desde mi punto de vista. 1, que haya un comité de expertos técnicos científicos que avale esa decisión en base a unos criterios objetivos. 2, que para que eso se produzca tiene que existir test masivos a la población. ¿Por qué? Usted imagínese que ahora me dice que usted puede salir de su casa. Evidentemente que puede salir, pero no sabemos si hay gente asintomática, es decir, que no tiene los síntomas del COVID-19, pero que porta o tiene el virus y por tanto puede contagiar al resto de la población. Por tanto, la primera medida es test masivos a toda la población para descartar los positivos de los negativos.
porque insisto, aunque nosotros no tengamos síntomas, podemos portar el virus COVID-19 y somos personas asintomáticas que podemos contagiar a un tercero que por sus antecedentes sanitarios puede tener un problema, riesgo grave sanitario personal, y por tanto eso es una cuestión. Y la tercera factor, primero comité de expertos, test masivos a la población, y la tercera cuestión que tenemos que tener en cuenta para producir esa desescalada que dice el gobierno de Canarias es que evidentemente haya medidas de protección, las mascarillas y los guantes. Usted decía hoy la reflexión de que las oficinas de farmacia, las farmacias no tienen mascarillas para todo esto. Y esas mascarillas que nos dan en la farmacia, cuando las conseguimos, son mascarillas que duran lo que duran. Es decir, que si usted sale a la calle con esa mascarilla, cuando usted vuelva de la calle, la tiene que tirar a la basura. No le vale, no la puede meter en la lavadora y ponérsela otra vez. Por tanto, tenemos las suficientes medidas de protección. De otra manera, tenemos las suficientes mascarillas como para que toda la población en la isla de La Palma o en Canarias puedan tener para salir las horas que sean autorizadas o para realizar la actividad que podamos tener en la calle. Si la respuesta es sí, y además tenemos test masivos, parece lógico que se pueda tomar medidas en ese sentido de desescalada o de flexibilización del confinamiento. Pero si la respuesta es no, es un alto riesgo que corre la población porque puede llegar a reapuntes importantes y de nueva ola de contagios que nos podría, en fin, pues ya terminar de hundir, ¿no? Señora Antona, le agradezco yo enormemente este rato aquí con nosotros y que nos haya acompañado aquí en esta mañana de COPE. Cuídese mucho, de verdad, ¿vale? Un abrazo y todo igual para ustedes y para todos tus oyentes. Gracias, muy amable.